Bienvenidos a Agenda Económica. Estamos comenzando otra jornada con informaciones del ámbito económico, de negocios, del mundo financiero también. Gracias por estar con nosotros. 8 de la mañana con 3 minutos. Partimos con nuestro resumen y los titulares para la edición del día de hoy en Agenda Económica. Les vamos a contar sobre las novedades que hubo ayer respecto al pacto fiscal y el avance, en particular en las negociaciones del gobierno con la democracia cristiana. El Ejecutivo finalmente llegó a un acuerdo suscrito por los parlamentarios de la ADC para avanzar en materia del pacto fiscal y en particular con un punto que era muy relevante para los demócratas cristianos y que tenía que ver con cuál era el tramo de inicio en el que se aplicaría un aumento del impuesto a la renta. Bueno, el piso para esa alza será de 4,5 millones de pesos promedio en ingreso, por sobre los 3,2 millones de pesos que había planteado inicialmente el gobierno. Esto significa, por un lado, retroceder en la propuesta del Ejecutivo, pero garantizar también algunos votos que serán claves en la tramitación de estos proyectos que en abril espera sacar del Congreso el gobierno, en particular de la Cámara de Diputados. Ya les contamos en una nota el contexto para el anuncio hecho ayer. Y por otro lado, en unas semanas que han estado bien tensas en las relaciones entre el gobierno y el mundo empresarial en términos generales, bueno, ayer hubo una reunión importante en el Ministerio de Hacienda en la que participó el ministro Mario Marcel y también el presidente de la CPC, además de otros miembros de la directiva del gremio que reúne al gran empresariado. El contexto de la reunión tenía que ver con el pacto fiscal, pero llegaba en un momento esta cita en que habían dardos de parte del Ejecutivo bien importantes que han generado cierta controversia de parte del presidente Gabriel Boric cuando hablaba de cierta soberbia paternalista del empresariado y de parte del mismo ministro Marcel, que también hablaba de prejuicios del sector empresarial hacia el gobierno. ¿Qué dijeron ayer tras la reunión? Vamos a escuchar a Ricardo Meves de la CPC en unos minutos. Jornada bien importante, otra más para la situación de Huachipato. El ministro de Economía, Nicolás Grau, se va a reunir con representantes de las grandes mineras de nuestro país, las privadas y también con representantes de Codelco. ¿Por qué tienen un rol relevante? Bueno, pues son estas empresas precisamente las que se abastecen en parte del acero producido por la siderúrgica. Y el ministro Nicolás Grau ya planteó en una entrevista hace algunos días la posibilidad de que tuvieran ellos un rol activo, sobre todo en mejorar las condiciones de venta del acero que produce Huachipato. Recordemos que la Comisión Antidistorsiones planteó una sobretasa al impuesto chino que no ha sido valorada lo suficiente o no ha sido considerada suficiente más bien por parte de los mismos representantes de la siderúrgica. Y eso es lo que ha abierto entonces un canal de conversación distinto para ciertos tratos directos que podrían mejorar esa participación de Huachipato en el mercado local. Ya les contamos más también en minutos. Y va subiendo el tono de la disputa entre SQM y Tianqi, la empresa china que forma parte de SQM también como uno de sus accionistas importantes. Ayer hubo una carta publicada por Gonzalo Guerrero, presidente del directorio, quien la firma a título personal y no a nombre de la mesa, para rebatir así algunos de los puntos que planteó el CEO de la empresa china. Plantea varios puntos respecto a cuál sería el rol y los intereses en particular que está buscando Tianqi, que ha cuestionado el acuerdo firmado por la empresa salitrera junto con Codelco. Ese es el telón de fondo para una disputa que va subiendo de tono. Y además les vamos a contar también de una reunión muy importante que sostienen hoy día ministros en la que se podría zanjar finalmente el listado de salarios estratégicos. Ya les contamos más también sobre eso. Bien, nos vamos a algunos datos de mercado para ver qué es lo que está ocurriendo con las bolsas a esta hora a nivel internacional. Luego veremos también qué es lo que está sucediendo en el mercado chileno. A esta hora el índice ponderado del Eurostoxx está subiendo 0,34%. Londres, por otra parte, en terreno más plano, 0,01% en negativo. Mientras que en el cierre de la sesión en Asia también hubo una caída para la bolsa del Nikkei, pero bien leve, 0,04%. El Hang Seng, en tanto, subió 0,88% después de una jornada, la de ayer, para Wall Street, que cerró en rojo los principales indicadores. Veamos datos del mercado local también, qué es lo que ocurrió ayer con el indicador selectivo de acciones, el IPSA, que cayó levemente, 6.494 puntos fue el cierre para la bolsa chilena. El dólar, por otra parte, ayer retrocedió un poco, 978 pesos, mientras que la UF para hoy tendrá un valor de 37.057 pesos.
Bien, va avanzando entonces la negociación en torno al pacto fiscal. Ayer el gobierno, el Ministerio de Hacienda en particular, con la Democracia Cristiana llegaron a un acuerdo que fue firmado incluso por los parlamentarios del ADC, en particular respecto al piso al cual se le va a aplicar un alza en el impuesto a la renta. Será a partir de 4,5 millones de pesos y eso permitió destrabar las negociaciones con la ADC. Son votos claves para ir avanzando en esta reforma. Los detalles en la nota de Natalia Muñoz. Que nos vaya bien. Un acuerdo muy importante para la tramitación del nuevo pacto fiscal. Así el Ejecutivo deja atrás la propuesta original que contemplaba elevar el impuesto a la renta desde el tramo de 3,2 millones de pesos. Ahora Hacienda cede para que el alza impositiva sea a partir de 4,5 millones de ingresos al mes. Compromiso de la Democracia Cristiana por impulsar el desarrollo económico, impulsar el empleo y que no sean los segmentos medios profesionales, insisto también, pequeños y pequeñas empresarias los que se tengan que llevar el peso de una reforma tributaria. Nosotros queremos expresar también públicamente el reconocimiento al Ministerio de Hacienda, quien fue capaz de flexibilizar su postura inicial, que buscaba gravar los impuestos en lo que a nuestra opinión eran las clases medias, profesionales, jóvenes. De esta forma, la Democracia Cristiana se compromete en apoyar la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias y una de las reformas eje del gobierno, la que tras el rechazo de la reforma tributaria del año pasado, ahora llega con diferentes proyectos bajo el nombre de Pacto Fiscal. Uno de ellos que faltaba afinar detalles es el impuesto a la renta. Ese proyecto va a ingresar la próxima semana y tenemos otras conversaciones con partidos políticos. Vamos a ver en qué se traducen específicamente en lo formal. Eso sí, este nuevo ajuste continúa haciendo ruido en la oposición, quienes aseguran que el monto es injusto. En un país donde el 4% de la población aporta el 82,5% de los impuestos, aumentarle la carga a las personas, sea desde los 4,5 millones a 3,200,000 pesos, es injusto. No estamos de acuerdo en aumento de impuestos en estos momentos. ¿Por qué razón le vas a cargar la mano a aquellos profesionales exitosos en Chile? Le estás diciendo, mire señor, usted sea un profesional mediocre, no se capacite, no saque un doctorado, no saque un magíster, no sea más en su empresa, porque le vamos a cobrar más. Es que no basta solo con los votos de la ADC, requiere de demócratas, el Partido de la Gente e independientes. Incluso la propuesta anterior había sido criticada por voces oficialistas como el Partido Comunista. El aumentar los impuestos a las personas que tienen ingresos sobre los 4,5 millones de pesos es mucho mejor que la propuesta original, aunque creemos de que hay que avanzar en algo más progresivo, o sea, de que el mayor aumento se concentre en el 1% más rico. Me parece importante que se haya ajustado el impuesto a la renta de 3,2 millones a 4,5. Desde el Comité Demócrata estamos absolutamente disponibles a conversar siempre y cuando no sea afectada la clase media. Según expertos, la recaudación sería cercana a $500 millones vía subir impuestos a 230.000 personas. Es avanzar hacia justicia tributaria, es decir, que las altas rentas en Chile paguen lo que les corresponde pagar para poder contribuir al país. Y en ese sentido, quienes se oponen o van en dirección contraria a este objetivo son las voces de la derecha, que lamentablemente no quieren construir un acuerdo en esta materia. Lo que queremos salvaguardar es que, uno, se logre la recaudación que se busca para las urgencias sociales que existen, y dos, que sea un mecanismo progresivo, es decir, que quienes tienen más paguen más. Y con eso nosotros podemos avanzar en lo que es una propuesta tributaria que sea con el apoyo de nuestro sector. Yo lo que espero es que no sean ciegos a las urgencias que viven día a día las personas en el país. Yo creo que compartimos la necesidad de responder a las urgencias que existen en el... Los detalles se conocerían la próxima semana, pero desde la ADC indican que la tasa impositiva aumentaría 16% para este rango de renta de más de 4,5 millones de pesos. Bueno, y después de aquel acuerdo, por la tarde hubo una reunión, como ya les contábamos, en el Ministerio de Hacienda entre el ministro Marcel y la CPC, la directiva del gremio que reúne al gran empresariado. El encuentro tuvo como foco principal el acuerdo por el pacto fiscal que está negociando precisamente el gobierno. Ya veíamos aquellos avances, pero en particular hay una arista que quería plantear sus puntos de vista la CPC, que tiene que ver con el proyecto de cumplimiento tributario, que probablemente es uno de los que está más avanzados también
también en las negociaciones a nivel político. De todas maneras, el foco de atención luego en el punto de prensa que dio Ricardo Meves, el presidente de la CPC, estuvo más bien en las declaraciones que ha hecho el gobierno las últimas semanas, la del presidente Gabriel Boric, quien acusó una cierta soberbia paternalista del empresariado, y del ministro Marcel, quien acusó que había prejuicio de parte del sector empresarial hacia este gobierno en una entrevista que dio el fin de semana en el diario El País. En ambos casos respondió Ricardo Meves. Esto fue lo que dijo. Vimos aquellos temas de cumplimiento tributario que nos preocupan y qué es lo que viene por delante en la agenda para realmente poder reactivar la economía de nuestro país. Tenemos la mejor relación con el ministro, con el presidente y en realidad con todos los ministros del gabinete, por lo tanto para mí declaraciones más, declaraciones menos, creo que es re importante estas reuniones de trabajo porque tenemos que avanzar en lo que el país requiere. Aquí no hay ningún rol de paternalismo, al contrario, nosotros hemos planteado que mientras más libertad, mientras más posibilidades de emprendimiento puedan tener los empresarios, mejor vamos a poder crecer, mejor vamos a poder generar puestos de trabajo, por lo tanto el empresariado no tiene ningún paternalismo sobre nadie. Vamos a ir a otro tema. Hoy día el ministro de Economía, Nicolás Grau, sostendrá una reunión importante para analizar la situación de la siderúrgica Huachipato, que recordemos suspenderá sus funciones de acuerdo a lo que anunció la semana pasada la empresa dueña, CAP. Bueno, la reunión de hoy día, eso sí, no será con esos actores, sino más bien con algunos de los clientes con los que trabaja precisamente Huachipato. Hablamos de grandes empresas mineras. Se va a reunir con ejecutivos de empresas mineras privadas, entre ellos BHP, Teck, Anglo American, Antofagasta Minerals, y también con ejecutivos de Codelco. El objetivo fundamentalmente es analizar la situación de Huachipato, dado que es un actor relevante como proveedor precisamente de insumos de acero para estas mineras. De hecho, Huachipato entrega cerca del 60% de su producción de barras de acero que termina en bolas de acero para la molienda. De todas maneras, hasta ahora no ha habido mayores pronunciamientos de los gremios que representan a estas empresas del sector minero. Sin embargo, se entiende que hay un rol bien relevante y que pueden tener algo que decir respecto a esta situación después de que la Comisión Antidistorsiones estableciera un 15% de sobretasa al impuesto al acero chino importado por nuestro país como una forma de equiparar la cancha y favorecer a la siderúrgica Huachipato. Lo que ha dicho públicamente Nicolás Grau ya da algunas luces de cuál podría ser el rol de las empresas mineras para hacer más rentable el negocio de Huachipato, para que Huachipato sea viable en términos económicos, dijo. Una de las cosas que tiene que suceder es que pueda vender en mayor proporción a las mineras a nivel local. Ese es un hecho de la causa, fue lo que dijo la semana pasada. De esa manera, entonces, un camino para rentabilizar el negocio de Huachipato es la sobretasa. Otro en paralelo tiene que ver fundamentalmente con acuerdos directos, y eso es lo que planteaba el ministro Grau. Podría ayudar también a la situación de la empresa acerera de la octava región, en el entendido de que no es indiferente para esas empresas que cierre o no, que esté operando o no la empresa Huachipato. De todas maneras, esta es una de las primeras reuniones de otra serie de encuentros. Se espera que mañana, de hecho, Nicolás Grau viaje hasta la octava región para reunirse con trabajadores y autoridades locales y analizar la situación que está viviendo Huachipato. Bien, y vamos a otro tema. Son las 8:16. Sigue la controversia y va escalando la tensión entre SQM y la empresa china Tianqi a propósito del acuerdo que firmó SQM Salar con Codelco y que permitirá la explotación conjunta a través de una nueva empresa en el Salar de Atacama. Tianqi, este fin de semana, después de una junta de accionistas que se desarrolló el jueves pasado, insistió en sus reparos respecto a este acuerdo. Acusan básicamente que hay opacidad en la forma en la que se negoció este acuerdo entre SQM y Codelco y cuestionan cuáles pueden ser los intereses que están detrás. Así lo planteó el CEO de Tianqi en una entrevista que dio al diario La Tercera el fin de semana. Pues bien, ayer vino la respuesta de parte del presidente del directorio, quien a título personal y no a nombre del directorio entregó una carta en la que respondía a algunos de los puntos planteados precisamente por la compañía china.
que recordemos es uno de los accionistas importantes que tiene SQM. Pues bien, el presidente de SQM se preguntaba cuáles eran las verdaderas intenciones que tenía Tianqi al cuestionar este acuerdo. De hecho, lo que ha planteado la empresa china es que este acuerdo debe someterse a una votación de la Junta de Accionistas y de esa forma se podría abrir algún espacio para un veto al acuerdo que ya están avanzando SQM en conjunto con Codelco. Si eso ocurriera, Gonzalo Guerrero, el presidente del directorio de SQM, se pregunta si es que no abriría alguna oportunidad de un negocio directamente para Tianqi en perjuicio del resto de los accionistas de SQM. Es parte del cuestionamiento que se ha hecho en esta disputa, que va subiendo y va escalando en la medida en que se están realizando gestiones dentro de la misma compañía y por parte de Tianqi y también de otros accionistas como AFPs, para poder conocer más detalles respecto a al acuerdo más bien firmado entre SQM y Codelco. Por último, respecto a la situación del litio, un último dato bien relevante. Hoy habrá una reunión muy importante que puede zanjar una definición clave para la industria del litio. Los ministros se van a reunir hoy para definir cuáles son los salares estratégicos, considerados estratégicos del total de salares en Chile. Eso va a permitir saber con claridad cuáles se van a preservar y cuáles estarán abiertos a explotación, lo que podría dar un punto de partida ya para el interés de los privados que quieran participar de las licitaciones futuras para invertir en la explotación del litio en Chile, en el marco de la Estrategia Nacional del Litio que ha definido el gobierno. 8:19, nos vamos a la pausa y ya volvemos con Agenda Política. Bien, ya estamos de vuelta, 8:22. En los últimos años, el mercado de inversiones en nuestro país, asociado a las personas que conocen menos quizás del mercado financiero, ha estado muy competitivo y ahora un actor importante en el mercado chileno ha lanzado una nueva plataforma de inversiones que busca precisamente universalizar ese acceso a las inversiones. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña el co-head de BTG Pactual Digital Chile, José Antonio Rolán. Gracias por estar con nosotros, José Antonio. Bienvenido. Sebastián, muchas gracias. Bueno, ustedes hicieron este lanzamiento, el anuncio más bien la semana pasada, desde ayer ya que está operando esta nueva plataforma. ¿En qué consiste, José Antonio, esta nueva plataforma que han presentado? Sí, la semana pasada hicimos un anuncio oficialmente en el seminario Latam Focus, que organiza BTG Pactual, de esta nueva plataforma de inversión que viene a ser una evolución de mercados en línea, que era la plataforma anterior que tenía BTG Pactual. De acuerdo. Es una plataforma nueva, se llama BTG Pactual Inversiones, tiene una versión tanto web como mobile para el dispositivo, para celulares y tablets. Permite invertir en más de 300 instrumentos distintos, desde depósitos a plazo, acciones locales, fondos locales, fondos internacionales, dólares, todo de manera 100% digital. De acuerdo. ¿Qué características tiene ahora esta nueva plataforma en comparación a mercados en línea, que era un portal de acceso con información del momento, digamos, bien interesante? En este caso es más fácil de acceder a esta información, es más que cambia la usabilidad, digamos, de la plataforma. Sí, es uno de los cambios principales. Esta plataforma sigue manteniendo toda la idea de mercado en línea de información en tiempo real, indicadores súper actualizados, pero lo que hicimos fue utilizar mucho la experiencia que tiene BTG Pactual en Brasil, que hace como 5 años ya entró en este mundo de digital, tanto como para distribución como un trabajo interno, para aplicar todas las mejoras que ha desarrollado BTG Pactual en Brasil y en Chile. Una de esas cosas se traduce en usabilidad, como dices tú. Esta es una plataforma mucho más universal. Sirve tanto para personas que quieren invertir en acciones en tiempo real, con indicación del momento, como también para personas que quieren invertir más en fondos o que en verdad quieren invertir, pero tampoco quieren dedicarse activamente a seleccionar instrumentos, sino que quieren invertir y elegir. O sea, y que un equipo de expertos elija por ello. Exacto. En ese sentido, está diseñada para gente que tiene cero conocimiento, por ejemplo, en temas de inversiones o que nunca ha invertido a través de una de estas plataformas, ¿no? Exacto. Está diseñada para todo tipo de usuarios, en realidad. Es una plataforma súper universal. Está diseñada para ese tipo de usuarios, como dices tú, que nunca ha invertido y en verdad no saben qué, pero sabe que tiene que invertir, tiene que ahorrar. Claro. También para la persona que quiere ser más activo en sus decisiones de inversión, ¿cierto? Y elegir el fondo o elegir la acción o elegir el instrumento en específico. Y también para la persona que quiere invertir con un asesor humano, ¿ya? Y que en realidad quiere usar la aplicación solamente para revisar sus posiciones, revisar su rentabilidad. Es una aplicación súper universal y la gracia que tiene un poco es que como uno no es un inversionista estático, uno puede partir invirtiendo de una forma y después cambiarse. Sí, es muy dinámico el mercado, exactamente, la historia personal. La historia personal. Entonces esta plataforma te permite, en el fondo,
puede crecer contigo, ¿cierto? Entonces, tú puedes, que partiste invirtiendo de manera simple en un fondo gestionado sin saber muy bien qué, pero sabiendo que esto es importante para tu ahorro futuro. Y después, ahora que te metiste un poco más, empezaste a ver programas de finanzas, de mercado y quieres ser un poco más activo, bueno, puedes en la misma plataforma invertir ahí también. De acuerdo. Mencionabas tú que hay asesoría humana, ¿no? Así y eso es. lo diferencia también quizás de otras plataformas que tienen más bien chatbots, ¿no? Sí. Y donde no hay interacción. ¿Eso es importante o puede ser importante para alguien que está partiendo también? En nuestra experiencia es importante tanto para el que está partiendo como para el que ya lleva un buen tiempo. Es muy difícil reemplazar la asesoría humana. Al final, la inversión es un proceso profundamente personal, claro, que depende mucho de tus objetivos, de tu situación personal, de tu aversión o aversión al riesgo o perspectiva. Entonces, para eso la verdad es que el reemplazo, o sea, el servicio que presta un asesor humano es fundamental. ¿Y qué dirías tú que los diferencia de otras alternativas? Porque lo decía en la introducción, este mercado ha crecido harto en los últimos años y se ha hecho bien competitivo. Sí, ha crecido muchísimo, lo que yo creo que en general ha repercutido en mucho mejor servicio para todos los inversionistas en general, comisiones más bajas, mayor acceso. Yo creo que lo que nos diferencia a nosotros, por un lado, es la variedad de instrumentos. Tenemos más de 300 instrumentos disponibles, como dije antes, de todo tipo y una oferta que va siempre en aumento. Número 2 es la experiencia usuario y la universalidad. Es algo que les sirve a todos los tipos de usuarios, con una experiencia que está basada en la aplicación de Brasil, que ha sido súper premiada en Latinoamérica. ¿Ya? Y en tercer lugar, yo creo que la variedad de herramientas y servicios que entregamos. No solo ofrecemos una plataforma para invertir, también ofrecemos, aparte de los indicadores en precio real que tenía mercados en línea, hay carteras recomendadas de acciones, una selección de los mejores fondos de la casa, o sea, los mejores fondos de todo Chile, pero seleccionados por el equipo de estrategia de BTG Pactual, una plataforma de arquitectura abierta. Después invertir en fondos de BTG como de otras administradoras. Y además todo el contenido que entrega BTG Pactual. Sí. Oye, es muy interesante esto también, José Antonio. Quizás muchos de los que nos están viendo hasta ahora están acostumbrados a invertir en instrumentos mucho más tradicionales, depósito a plazo, por ejemplo, ¿no? Y se van a la segura con eso porque quizás no conocen mucho. ¿Qué ofrece hoy día el mercado en general como mecanismos de inversión? Porque hoy día está mucho más diversificado, es más sofisticado también el mercado de lo que era hace mucho tiempo. Sí, ha mejorado mucho. Se ha ampliado mucho la oferta en el sentido de, pueden ser quizás las mismas exposiciones, pero instrumentos nuevos. Entonces, siguen habiendo fondos mutuos con exposiciones más simples, pero también han aumentado, por ejemplo, han aparecido muchos ETFs. Que tienen... ¿Qué son los ETF? ETFs son fondos que traquean un índice, entonces se manejan pasivamente y eso hace que tengan costos mucho más bajos. Perfecto. Entonces ha aparecido una gran variedad de ETF que traquean índices del mercado chileno, índices del mercado estadounidense, índices globales, de renta fija, renta variable. Eso por un ejemplo. Han aparecido fondos de cripto, por ejemplo, activo alternativo, fondos temáticos, por ejemplo, que están muy cargados a la inteligencia artificial. Entonces se ha ampliado mucho la oferta de inversión y al mismo tiempo también yo creo que en los instrumentos más simples ha aumentado mucho la competencia y como decía antes, yo creo que eso repercute mucho en los beneficios para el usuario. Sí, sin duda. Ahora, igual hay una pregunta que no es fácil de responder, pero que es importante. ¿Cuándo es un buen momento para entrar a invertir en determinados instrumentos? Porque ahora estamos viendo que la bolsa le va muy bien, pero es el buen momento para invertir en determinadas acciones, en determinados grupos, en sectores específicos. Yo sé que es una pregunta difícil y que depende del caso a caso, pero en términos generales, ¿cómo podríamos dar respuesta a eso? Es una pregunta, como decís tú, los inversionistas profesionales se dedican y se desvelan tratando de responderla. ¿Cuándo entrar y cuándo salir de una clase de activo? Claro. No tiene respuesta fácil. Yo creo que especialmente en este momento es más difícil aún, porque yo creo que en este tiempo la volatilidad es bien inaudita. La volatilidad del peso, dólar peso, yo creo que ha tocado récords de los últimos años. Cierto. Nadie sabe, el mercado estadounidense que ha demostrado ser mucho más resiliente de lo que la gente pensaba, que a pesar de la posición de la Fed de mantener las tasas altas, sigue subiendo, sigue cerca o tocando récords. Entonces es súper difícil de saber. Yo mi recomendación personal en realidad es a no ser que uno se dedique profesionalmente a esto, no dedicarse a timear perfectamente el momento de entrada y salida, sino que ser consistente y ser honesto consigo mismo, decir, oye, ¿cuál es mi perfil de inversionista? ¿Cuál es mi aversión al riesgo? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo de inversión? ¿A qué quiero hacer? ¿Quiero invertir para mi jubilación? ¿Quiero invertir para comprar una casa? ¿Quiero invertir por invertir como inversión general? Pero ser consistente con eso y ser constante, más que tratar de ser timing del mercado. Sí, de acuerdo. Más allá que uno sí pueda tener una visión de que...
Y eso tiene que ver también con ciertos instrumentos de inversión que pueden ser muy atractivos, ¿no? Algunas plataformas promueven la posibilidad de que tú compres acciones de, qué sé yo, de Apple, de Tesla, ¿no? Marcas que a veces también son muy sexy, pero eso no necesariamente te dice que sea una empresa muy rentable o que sea un buen momento para entrar a eso también, ¿no? No. Yo creo que en cualquier caso, acceso siempre es algo beneficioso, pero como dices tú, no significa que, oye, y especialmente uno puede dejarse llevar por la tentación de Apple, Tesla, y uno la ve y sube y puede tomar decisiones equivocadas. En ese sentido, creo que por eso es bueno ser consistente y, si uno quiere ser un inversionista activo, investigar. No dejarse llevar por modas, sino que ser preciso, ver los niveles de la valorización, encontrar el fundamental o el racional para invertir, y si uno está convencido, hacerlo. Pero no dejarse llevar por moda. José Antonio, gracias por haber venido al estudio de CNN. Gracias, Sebastián. 8:31, así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Ya partimos Noticias Express con Frecia Soltov.